tema que nos trae el día de hoy se llama ionización. Y cuando estamos hablando de ionización, pareciera un proceso muy complejo o muy de la química, ¿cierto? O de la bioquímica. Y realmente es un proceso que estamos viviendo permanentemente, todo el tiempo los seres humanos, pero que apenas ahora que lo vamos a compartir, muy probablemente muchas personas se van a dar cuenta de que es un proceso que vivimos diariamente. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro accesorio, realmente es importante que recordemos que este accesorio denominado es una tarjeta que nos está permitiendo recibir una información cuántica, porque su tecnología está hecha precisamente con esta tecnología de estos últimos años del siglo XXI, y que está compuesta por ese circuito electrónico y tiene además una combinación de minerales y microtrips que son como antenitas, son cables que están haciendo las veces como de antena y que emiten una serie de ondas y de frecuencias resonantes, y entonces esta información es la que va a generar en el campo electromagnético de nuestro cuerpo una reacción que es beneficiosa. Así que vamos a ver cómo funciona. Miren, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ir al campo, de estar en contacto con la naturaleza, de pronto de internarnos un poco en el bosque, de ver una caída de agua y de percibir ese olor y esa sensación como de armonía, una sensación como de unidad con la naturaleza. Y es un sentimiento muy agradable y muy positivo. Pues exactamente esa sensación se debe precisamente a que en el ambiente hay esto, se llaman iones, ¿sí? Y resulta que estos iones tienen que ver con los procesos que están ocurriendo en los electrones, porque fíjense lo siguiente, resulta que en el aire, en la atmósfera, en todo lo que estamos respirando, nosotros vemos que hay unos iones y esos iones están constituidos por átomos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, y esos iones entonces son los que están transmitiendo una energía, una información a nuestro cuerpo físico, a los animales, a las plantas. Eso es lo que permite que las plantas florezcan y así sucesivamente. Entonces la vida se va dando en el planeta debido a que los átomos que hay en el interior de esas sustancias que hay en la atmósfera y en el aire, pues están moviéndose, están vibrando y en esos átomos, pues lo que recordemos la física del colegio, ¿no? Tenemos el núcleo y alrededor de él están girando los electrones. Pues precisamente sobre eso es que tiene que ver nuestra charla de hoy, porque ese átomo, cuando nosotros tenemos en el centro el núcleo cargado con carga positiva, porque hay protones y hay neutrones, y en sus órbitas los electrones. Entonces, si decimos que están con sus órbitas completas, entonces decimos que es un átomo neutro, ¿cierto? Pero resulta que este átomo, al chocar con partículas y con otros átomos, puede ganar o perder electrones. Entonces, si a este átomo neutro que tiene equilibrada su energía, le quitamos un electrón, entonces ya este átomo nos queda con una carga, perdón que se nos movió aquí la presentación, aquí. Entonces este átomo, al quitarle un electrón, queda como un ion positivo, ¿sí? Y queda con carga positiva. Pero si nosotros le añadimos un electrón a este átomo neutro, entonces nos va a quedar como un ion negativo. Entonces fíjense que los iones positivos y negativos tienen que ver con que al átomo le agreguen nuevos electrones o se le quiten electrones, y eso está pasando permanentemente en la naturaleza porque están
todos los elementos en permanente choque. Así que cuando un átomo pierde electrones y queda positivo, entonces a esto se le llaman cationes. Y cuando un átomo gana electrones, entonces se conocen como los aniones. En la naturaleza están en todas partes y están en una relación 1:4, es decir, por cada ion positivo hay 4 iones negativos. Eso es lo que debería ser en un ambiente sano. Así es que debería funcionar. Y en la medida que ocurren los eventos atmosféricos y que de pronto se generan las tormentas, entonces esa carga de energía que viene de la ionosfera, de los choques de masas de nubes cargadas de energía, generan después el rayo. Y esta energía es alimento para la superficie de la Tierra porque nos está cargando de energía estática, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se divide esa energía. Entonces, la energía al entrar después de la ionosfera a la Tierra, al ser iluminada por la luz del sol, se divide entonces en iones positivos y iones negativos. Sabemos que hay iones positivos y negativos en todo el planeta, pero hay un problema cuando empieza a haber un imbalance en donde es demasiada la carga positiva. En este momento de la historia de la humanidad, el ser humano está viviendo las consecuencias de lo que significa estar en esta sobrecarga positiva. Y básicamente se expresa a través de sensaciones que incluso son físicas, como por ejemplo esa sensación de cansancio, esa sensación de dolor de cabeza, como que no me puedo concentrar, como que me falta la memoria, como que me cuesta trabajo dormir, o que de pronto siento una sensación de presión y de ahogo. Todas esas sensaciones tienen que ver cuando la atmósfera está cargada en forma más de iones positivos. Así que, ¿cómo se van formando esas cargas positivas? Básicamente, pues la luz del sol, la parte de la luz del sol que tiene que ver con los rayos ultravioleta, al entrar en contacto con la ionosfera, empieza a generar unos rayos. Unos son positivos, digamos, son buenos para la salud y en las condiciones en que está el planeta, los altos niveles, ustedes han visto que en muchos países hay que tener muchísimo cuidado en ciertas horas del día porque los niveles de luz ultravioleta están muy altos. Entonces, esas cargas positivas se van formando a partir de la luz ultravioleta, de los mismos rayos cósmicos que están permanentemente sobre la Tierra, de los vientos secos, los vientos que vienen del sur, de la contaminación que hay en las ciudades y en la parte artificial también de toda la energía que emanan nuestros propios artefactos de la vida moderna, como es el caso de los computadores, el caso de las pantallas de televisión, los teléfonos celulares. Y todo esto va generando en nuestro cuerpo entonces una alteración que se va a manifestar de una manera muy específica, de la cual vamos a hablar bastante hoy. Entonces, la sobrecarga de iones positivos es la que hace que nuestro cuerpo entre en un proceso de alteración. Pero en cambio, cuando la ionización es más negativa, y cuando, por ejemplo, nos levantamos en la mañana estando en el campo y sentimos esa sensación del olor de la naturaleza, de ese momento en que el sol empieza a salir y esa sensación de fortaleza y de vitalidad, es precisamente porque en esos momentos está bastante cargada de iones negativos.
Y eso hace que estemos en mejor estado de ánimo y que sintamos mucho más energía y muchas ganas de salir a hacer nuestras actividades de la vida diaria. Pero en la medida que, de igual manera, cuando hay fricción de masas de aire, esa fricción es la que después va a hacer descargar los rayos o en las tormentas, ¿cierto? Pero eso es un alimento para la Tierra, o sea, la superficie de nuestro planeta se carga ahí entonces de iones negativos. Y estos iones negativos también se van acumulando en nuestro planeta y van permitiendo entonces que nosotros podamos tener una recepción de iones negativos importante. Ahora, ¿cómo nos vamos cargando de iones negativos en forma natural? Normalmente por la función clorofílica de las plantas. Las plantas están permanentemente recibiendo la luz solar y ellas en su proceso de fotosíntesis van haciendo una absorción de esta energía y a través de la clorofila están transformando la energía lumínica en energía bioquímica, ¿sí? Y gracias a esa energía, no solamente se empiezan a desarrollar todos los procesos bioquímicos, sino que están ayudando a que la Tierra tenga más oxígeno y además que podamos metabolizar el dióxido de carbono, que es el CO2. Ahora, en la naturaleza nosotros encontramos unas grandes fuentes de iones negativos, como es el caso de las playas. Caminar en la playa descalzo, sentir esa agüita que te va tocando, esos son la marea y los movimientos de las aguas del mar permiten que permanente haya choques entre las moléculas o las gotas de agua y eso va generando la permanencia de más y más iones negativos. También la emisión de radioactividad natural, porque es que hay una radioactividad natural en la Tierra y es generada precisamente por los elementos minerales que hay en las rocas. Por ejemplo, en los estratos rocosos es donde hay más elementos de iones negativos. En las montañas en general siempre hay más iones negativos que en las ciudades. Y cuando estamos cerca de una cascada, cuando estamos viendo el agua en movimiento, de igual manera cuando el agua golpea contra las rocas y se parte la gota, en ese instante se emiten iones negativos. Así que la exposición en general a todo lo que tiene que ver con los elementos radioactivos, pues existen unos niveles que son naturales, que son normales. Los seres humanos normalmente desde mucho antes que se desarrollara toda la tecnología moderna, estábamos recibiendo un cierto nivel de radioactividad que es normal porque esa radioactividad proviene de los rayos cósmicos y también proviene del centro de la Tierra, del radón. Y esto es totalmente natural, o sea, recibimos un cierto nivel de radioactividad. Y hay entonces de esas fuentes naturales podemos recibir más o menos lo que se conocen como 2.4 milisievert. Esos son las unidades científicas que se utilizan para poder medir la cantidad de radiación que un ser humano puede recibir, ¿sí? Entonces, de fuentes naturales hasta 2.4 estábamos recibiendo, de los alimentos que en forma natural, pero también ahora con todo el tema de toxicidad ambiental, pues hasta 0.29 milisievert estamos recibiendo. De los rayos cósmicos, 0.39. De la Tierra misma, 0.48. Del radón de la Tierra, del centro de la Tierra, 1.3.
de las centrales nucleares, con todo lo que ha pasado, y miren que la cantidad es mucho menor, es de 0.0001 milisievert. El accidente de Chernobyl, la reactividad residual de los ensayos que ha habido con armas nucleares, todo lo que se maneja por medicina nuclear empieza a subir también, la utilización de tecnología, y después de la invención de la radiología, pues también hay que tenerla muy en cuenta porque la cantidad de radiografías que se toman en el mundo es altísima. Pero aún así, si nosotros comparamos con la diapositiva anterior, fíjense que un ser humano en promedio es capaz de tolerar 2 unidades de radioactividad, pero dentro de ese 2% hay un 0.0001% que está relacionado con el ambiente, y hay un 0.4 que está relacionado con lo que recibimos desde la parte médica. Así que fíjense que en la medida que nosotros tengamos estos valores muy equilibrados, ese nivel de radioactividad para el ser humano es normal, ¿sí? O sea, esa es la tolerancia que obtenemos todos y podemos vivir tranquilamente con esos niveles de radioactividad. Pero hay una situación, y es que desde tiempos inmemoriales, los antiguos se descubre en la historia de prácticamente todas las culturas del mundo, y que a la gente antes pues caminaba descalza, ¿cierto? Y hoy en día, a poner el pie en la tierra, que era algo tan natural y normal en la antigüedad, pues ahora ya le tenemos unos nombres especiales. Por ejemplo, ahora se habla de aterrar, ¿sí? Aterrar es poner los pies sobre la tierra, directamente en el pasto, directamente en la tierrita, directamente en la playa, en contacto directo con la madre tierra. Se le dice grounding o earthing en inglés, y definitivamente es algo que en el área de salud, por ejemplo, nosotros recomendamos muchísimo, para que las personas, ojalá diariamente, se dieran unos 20 minutos para estar caminando en contacto con la tierra, ¿sí? Pero en los años 1960, cuando empezaron a producirse los materiales sintéticos y aparecieron los tenis, ¿cierto? Con estas suelas gruesotas de esa mezcla de varios tipos de productos, pues básicamente, sin darnos cuenta, fuimos desconectándonos del contacto con el planeta. Encima de eso, caminamos en superficies que tienen cemento o que tienen piso, y definitivamente eso nos desconectó del planeta. Entonces, en la medida que esto ocurrió, entonces cada vez nuestro cuerpo se fue cargando más y más de iones positivos, ¿sí? Y después de todo lo que se ha estudiado en las distintas especialidades que hoy día tiene la salud y la ciencia en general, pues nos damos cuenta que la génesis de prácticamente todas las enfermedades empieza por un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio definitivamente empieza a ser estudiado prácticamente muy a fondo para identificar su origen prácticamente en el siglo XXI, porque ahora es que más que nunca entendemos qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Miren, hay un personaje que ya está en la historia, digamos, de cómo empezó este descubrimiento, y él se llama Clint Ovett. Él ha estado muy relacionado con las culturas indígenas en los Estados Unidos, especialmente con el grupo de los Cherokees, ¿sí? Y algún día estaba
estaba visitando a sus amigos y encontró que al entrar al tipi, al sitio donde vivían sus amigos, la mamá le dijo, y chicos, quítense por favor los zapatos para que no se vayan a enfermar. Y ellos se miraron como, pues, ¿de qué se trata esto, no? Estos hombres, este señor Obed, trabajó toda su vida en el tema de la industria del cableado en los Estados Unidos. Y él terminó ya jubilándose y algún día estaba en su casa y empezó a sentir una molestia y un dolor permanente en la espalda y esto se fue agravando, cada día estaba peor. Y él un día estaba sentado en su computadora y la computadora empezó a tener problemas como de estática y entonces como él era experto en conectar los cables a tierra, pues hizo lo mismo y revisó el cable de la computadora y hizo la conexión a tierra, la revisó y voilà, inmediatamente mejoró la imagen. Entonces se puso a pensar que si no sería que los seres humanos, cuando dejamos de estar en contacto con la Tierra, probablemente eso nos estaría pasando y tal vez a él, que había estado toda su vida haciendo eso, pues ahora ya no lo estaba haciendo y probablemente le estaba faltando su polo a tierra. Pues efectivamente el hombre al principio dijo, bueno, me voy a amarrar unos cables, voy a conectar mi cable a tierra y se envolvió una cinta con cable y se colocó una terminal en su mano y la otra la clavó a través de la ventana en la tierra, ¿sí? Y esa noche logró dormir absolutamente sin ningún dolor y lo siguió haciendo durante varias noches. Ya cuando llevaba como 20 días, le preguntó a su médico que qué será lo que le estaba pasando. Y porque su dolor no había vuelto. Entonces el doctor creyó que el señor estaba loco y no le quiso poner cuidado. Sin embargo, al estudiar después con un sobrino y unos profesores de una universidad en Los Ángeles, se dieron cuenta que efectivamente la colocación de conectar el cuerpo a la tierra estaba generando una respuesta y empezaron a hacer la investigación, que se la voy a aclarar ahora más adelante. ¿Por qué? Porque fíjense que es que el proceso de conectar a tierra es totalmente identificado por la ingeniería. O sea, en las casas tenemos instalaciones eléctricas y todos necesitamos conectar a tierra todas estas instalaciones por el peligro de que si de pronto viene una tormenta, un rayo, pues si esto no está conectado a tierra, pues nos puede hasta incendiar la casa, ¿sí? Y matarnos a nosotros por ahí derecho. Entonces, cuando este caballero junto con el grupo de especialistas de la UCLA, que son los que trabajaron en esto, empezaron a mirar cómo era el proceso, por ejemplo, de la vía del dolor. La vía del dolor maneja desde la parte aferente, o sea, desde la parte externa. Si yo tengo un dolor, por ejemplo, como en este caso, en la planta del pie, ¿cierto? Entonces, los nervios van ascendiendo por la extremidad y van llegando a través de la columna vertebral por la parte de la sustancia gris en las astas anteriores de la médula, atraviesan el centro y suben por el lado contrario hasta llegar a la zona sensorial donde se registra la sensación de dolor, ¿cierto? Dependiendo del área del cuerpo, pues serán distintas partes. Después de que ya el cerebro registra la sensación, entonces viene, por ejemplo, la retirada. Si aquí lo que yo estoy es tocando un piso caliente o una puntilla, inmediatamente, ¿qué hace mi pie? Pues, o sea, por reflejo inmediatamente me retiro. Entonces, para hacer el proceso de retirada, la vía contraria lo que hace es
que desde la zona motora, entonces nuevamente llegamos a la médula espinal, atravesamos al cuerno anterior de la médula espinal, y esa información entonces llega ya por los mismos nervios hasta la zona lesionada, y entonces ahí ya yo estoy quitando la pierna para que no me siga doliendo, ¿sí? Siguiendo todo este proceso y estudiándolo fisiológicamente en los laboratorios de la universidad, los científicos se dieron cuenta que es verdad que cuando el cuerpo humano se conecta a tierra, lo que está ocurriendo es que a través del cable me está llegando una carga alta de electrones, y esa carga de electrones literalmente disminuye el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, pues básicamente en la ionosfera, que es la parte de la atmósfera donde nosotros, más o menos a unos 100 kilómetros de la superficie de la Tierra, ahí está la ionosfera, ¿cierto? Entonces, en la ionosfera, según los ingenieros, se van formando unos cristales de hielo con carga positiva, ¿cierto? Y a veces hay choques de las nubes simplemente con el aire, y eso va generando iones negativos. Si hay descargas de los centros de carga negativa y de carga positiva, entonces viene otro tipo de golpe que es de internube, y en estos centros de tierra, de carga de tierra, ellos tienen que bajar esa energía, y entonces es cuando se genera el tema de los rayos, ¿sí? Cuando esto ocurre, entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un proceso inflamatorio como es el que se muestra en esta diapositiva, ¿qué ocurre cuando hay un proceso inflamatorio? Cuando tú mandas los exámenes de laboratorio y los revisas y están alterados o están muy altos los neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos, esos neutrófilos, cuando hay un proceso en donde hay una injury, una lesión en alguna parte del tejido o del órgano, entonces inmediatamente ocurren estos neutrófilos a hacer un proceso de protección. Se activa el sistema inmunológico. Entonces este sistema inmunológico lo que hace es que empieza a quitarle iones negativos, ¿sí? a la célula y a la que está haciendo el ataque, y entonces esto produce lo que se conoce como un oxígeno reactivo. Y ese oxígeno reactivo, entonces, al quitarle la polaridad, los iones negativos a la célula se va quitándose la energía hasta que finalmente la acaban, la matan, ¿sí? O sea, esas son las defensas que tenemos. Y entonces, si el proceso continúa, entonces viene y se le pasa la información a otro neutrófilo, y el otro neutrófilo sigue haciendo lo mismo con otra célula, y cada vez entonces se va generando más inflamación, porque hay lo que se llama el torrente de citoquinas, que están indicando en dónde está la lesión y a dónde hay que seguir trabajando. Así que para poder iniciar la reparación del tejido, entonces lo que necesitamos es que nuestras células capten más electrones o iones negativos, ¿sí? Entonces fíjense que cuando esto ocurre, después en la inflamación, después entramos a un proceso también de oxidación. Normalmente las células tienen, ellas para poder hacer todo su fisiologismo, tienen que usar el oxígeno normalmente, ¿sí? Y cuando nosotros inspiramos, que entra este O2, entonces el O2 se convierte en O1, y O1 es el que absorbe la célula, y el otro ion entonces queda como radical libre, ¿sí? Cuando la célula toma de la energía para poder hacer su fisiologismo, produce lo que llamamos el ATP, que es esta molécula de energía. Entonces, normalmente
La idea es que mi cuerpo esté balanceado de tal manera que la célula pueda tener un equilibrio entre iones positivos y iones negativos y que no se me generen cantidades y cantidades de radicales libres de oxígeno, sino que se puedan metabolizar y juntar con otros radicales para volver a formar O2 y que la sangre entonces absorba oxígeno y lo esté distribuyendo entre las células. Entonces, lamentablemente, con todo el estilo de vida de la vida moderna, con que la radiación ultravioleta está muy intensa, el problema de la contaminación, el altísimo nivel de estrés que se maneja en la vida moderna, porque todo tiene que ser rapidito, y con el tipo de alimentación que es muy deficiente, esto va generando entonces más problemas y más oxidación. O sea, tenemos dos situaciones serias, un proceso inflamatorio y un proceso oxidativo. Y es allí precisamente en donde el científico que diseñó este sistema del accesorio de NIUMI, pues logró comprender algo muy importante. Primero que en la forma en que vivimos hoy en día en las grandes ciudades, pues es como complicado que todos los días podamos hacer la salida a estar en el pasto y a caminar por la naturaleza. Los que viven en el campo pues están bendecidos porque tienen ese contacto muy fácilmente. Pero la gente que trabaja en oficinas, la gente que vive en edificios, la gente que está en las ciudades corriendo desde por la mañana, llevando a los niños al colegio y haciendo todas las rutinas del trabajo y de la casa, pues casi nunca tiene tiempo para estas cosas. Y entonces él pensó, hombre, tiene que haber alguna manera por medio de la cual nosotros podamos llevarle a un ser humano un sistema que le ayude a cargarse de electrones negativos. Y fue así como nació nuestro accesorio. ¿Por qué? Porque miren, en general cuando uno mira el átomo es como un vórtice de energía, él está moviéndose permanentemente y está generando unos movimientos parecidos a los al del caracol, ¿cierto? O sea, va generando este tipo de elipses de movimiento que van haciendo que constantemente ese átomo esté irradiando energía, ¿sí? Entonces, como el cuerpo está constituido de átomos y estos están vibrando permanentemente, entonces por eso es que decimos que nosotros somos seres de luz. La luz que emitimos los seres humanos está en unas frecuencias ultravioletas e infrarrojas que muy probablemente nosotros con los ojos normales no los podemos ver, pero que en la medida que nosotros seamos capaces de utilizar la tecnología que nos está ofreciendo hoy día la posibilidad de poder observar ese campo electromagnético, entonces ahora sí nos estamos dando cuenta que evidentemente el cuerpo humano genera luz. En Estados Unidos, la gente del Navy en sus laboratorios ha estado investigando y lograron aislar una célula en una cámara totalmente oscura, se quitó todo estímulo lumínico y tenían una cámara observando lo que estaba ocurriendo. Después de un tiempo de estar la célula sin ningún tipo de energía solar ni energía radiante de ninguna clase, al rato ella solita empezó a emitir luz. Entonces, los científicos se dieron cuenta que es que la luz sale del interior de la célula, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que nosotros somos seres de luz, porque al sumar los millones y millones y millones de células que hay en nuestro cuerpo, pues todas ellas generan un campo de energía que es medible hoy en día. Es muy sutil porque es más o menos como lo que genera una pila de las que son AA y esa es la energía que genera el cuerpo físico, ¿sí? Entonces es una energía, entre comillas, que pareciera muy bajita, pero que a la luz de la energía
que se puede hoy día cuantificar con la tecnología, pues es bastante energía. Es tan importante ese nivel de energía que mantiene vivos todas las funciones biológicas, ¿sí? Entonces, por eso, ahora que ya entendemos que efectivamente cuando nosotros hacemos este ejercicio de intentar como unir y separar las manos y enfocarnos en esa sensación que ocurre cuando estamos haciendo este movimiento, realmente lo que nosotros estamos moviendo es fotones de energía, porque sentimos una especie como de cosquillita allí, ¿no? Inclusive si podemos hacer este movimiento como si estuviéramos amasando una pelota invisible, esos fotones que están en forma de onda electromagnética es lo que nosotros estamos irradiando. Por eso, cuando damos un abrazo, por eso cuando ponemos una mano a una persona que está con un dolor o a alguien a quien le queremos expresar lo más bonito de nuestro ser, este contacto, este toque es el que hace el milagro. El milagro muchas veces porque se siente más con la energía de uno que con las palabras que se están diciendo. Así que en la medida que nosotros vayamos entendiendo que definitivamente los seres humanos estamos inmersos en un mundo eléctrico, ¿sí? Y que precisamente ese universo en el cual estamos viviendo, pues tiene un sistema de comunicación que viene desde las estrellas, que viene desde nuestro Sol, que viene desde el centro de la galaxia. Y es un lenguaje que está descrito en la física cuántica como el lenguaje de las ondas electromagnéticas. Y estas ondas están trayendo información, que es energía, ¿sí? Esta energía llega a todos los seres humanos y llega a lo más elemental de nuestra constitución, a las células, a las moléculas y en especial a los átomos y a las partículas subatómicas que están dentro de nuestro cuerpo físico. Y es allí donde se produce el gran proceso maravilloso de la vida. Y en la medida que nosotros nos damos cuenta que recibimos esa información, también vamos a darnos cuenta que esa información que nos transmite el universo entero, con los astros, con el gran astro rey que es el Sol, y con todas las estrellas y todo lo que tenemos alrededor de nuestro planeta, esto nuestro cuerpo, aunque nosotros no lo sintamos, porque físicamente uno no siente las células, uno no siente en qué momento, por ejemplo, yo estoy haciendo la digestión, o en este instante tengo que enfocarme un poquito para poder volver a sentir la palpitación de mi corazón, pero yo porque estoy entrenada, pero normalmente la gente no sabe sentir la palpitación de su corazón, a no ser de que se toque el pecho o que se toque alguna de las venas o de los pulsos, el pulso radial o el pulso pedial. Es difícil si no estás entrenado, pero toda la información que recibimos del entorno y de la Tierra, de la energía telúrica y de la energía cósmica está moviéndose a través de nuestro cuerpo físico. Y nosotros realmente lo que estamos recibiendo es cuantos de energía. Y esos cuantos de energía a través de la piel está generándose un proceso de síntesis que se conoce como síntesis endógena. Y esa energía está entrando a todos nuestros cuerpos y a todos nuestros órganos y está generando un proceso de alimentación para poder que esté permanentemente fortaleciéndose la energía de todos los órganos, y ese cerebro, al recibir esa energía, logra distribuir toda la información para que las funciones biológicas se puedan estar manifestando. Recordemos que ese sol también está iluminando a los animales, está alimentando las plantas, y de ahí sacamos la nutrición de la cual nos estamos
alimentando a los seres humanos. Lamentablemente hoy en día tenemos mucha alimentación sintética y eso también está generando alteración y procesos inflamatorios. Entonces, hoy en día, pues la tecnología nos está permitiendo tener muchos recursos para poder ver la actividad de toda esa energía al interior del cuerpo físico. Y tenemos sistemas como el sistema del Quantum Biofeedback, o tenemos el sistema de la termografía, ¿sí? Que nos están pudiendo mostrar cómo la energía se va ubicando en ciertas partes del cuerpo en mayor intensidad que en otras. Por ejemplo, en el cuerpo humano, la zona donde hay siempre más energía es en la zona de la cabeza, ¿sí? Y especialmente en la parte de la cara, porque es la que más en contacto está con la energía del sol, ¿cierto? Estas son unas figuras que nos muestran precisamente como en un cuerpo desnudo completamente, en la termografía se ve cómo está muchísimo más caliente la zona de la cara, ¿sí? En la diferencia entre varones, mujeres y los niños. Y miren la forma como se va acumulando la energía y cómo se va manifestando. Y abiertamente es distinto a la forma como manejamos la energía hombres y mujeres, ¿sí? En general, fíjense que la parte roja, por ejemplo, está mostrando más energía en la cara, aquí en los hombros, en la zona del abdomen, ¿cierto? El hombre es mucho más en el cuello y en la zona de los hombros. Los niños en general bastante en la zona del tronco, y así sucesivamente, de acuerdo pues a lo que se está estudiando, los científicos logran saber incluso de la calidad y de la cantidad de energía reflejada en las funciones biológicas. Y fíjense que estas radiaciones ionizantes en el cuerpo humano, pues hay unas que no son peligrosas, como las frecuencias, por ejemplo, que son extremadamente bajas, como la frecuencia de pronto de un equipo de quelación, o las frecuencias de la misma computadora son muy bajas, de las ondas de radio, las microondas son especialmente, empiezan a ponerse cada vez más complejas, ¿sí? Y la radiación infrarroja, pues fuertemente peligrosa, hasta que llegamos a las radiaciones más de onda corta, que ya estamos hablando de radiaciones de luz ultravioleta, de rayos X, de rayos cósmicos, y esas sí son realmente muy peligrosas para la vida humana. Pero definitivamente cuando miramos todo esto nos damos cuenta que vivimos en un planeta que nos está dando todo, ¿cierto? Pero que debido a nuestro sistema de vida no estamos en contacto con él. Y que en la medida que entendamos la importante de estar en equilibrio energético, pues los seres humanos vamos a comprender esto que comprendió el doctor Fritz Albert Popp, que es un premio Nobel, que descubrió que la energía que emana un ser humano es más o menos la que emana la llama de una vela, pero a 25 metros de distancia, ¿sí? Es para que nos hagamos una idea de cuánta energía estamos emanando. Y que al hacer la tomografía, los científicos se dieron cuenta que los seres humanos emanamos bastantes fotones a través de las uñas, ¿sí? Que en los dedos tenemos hasta 40 fotones por minuto, y que en las palmas de la mano hasta 20 fotones por minuto. O sea, nuestras uñas son importantísimas. Y fíjense cómo la gente, lastimosamente, que no sabe de nada de esto, se pone unas uñas o las dejan crecer de una manera que impiden que la uña haga su labor, ¿no? O sea, que sea una defensa de esta parte del dedo, y que además sirva como herramienta, ¿sí? Entonces, la cantidad de energía que nosotros podemos transmitir a través de nuestras manos es muy, pero muy importante. Así que
También es interesante saber que no solamente somos los seres humanos, los animales y las plantas están emanando energía permanentemente, y entre los seres humanos, nosotros incluso, yo le digo a mis pacientes, si no han sentido esa sensación de como de que me están invadiendo el espacio cuando nos estamos en un elevador, ¿cierto? Entonces uno, si está solo, no se puede parar en la mitad del elevador y no pasa nada. Pero si llega alguien de una manera totalmente instintiva, como que sin pensarlo, la persona se va corriendo bien atrás y bien al rincón como para que no se me acerque mucho. ¿Por qué? Porque está invadiendo el espacio de mi campo electromagnético, que es más o menos del tamaño de mi brazo, ¿cierto? Entonces, cualquier persona que se acerque a más de 50 centímetros o 70 centímetros de mi cuerpo, yo la empiezo a sentir y siento que me está invadiendo. Ahora, en la medida que nosotros también empecemos a entender que hay muchos utensilios de los de la vida moderna que están generando alteraciones en nuestro campo de energía, como es el caso de la utilización de las bombillas LED, de todo lo que es luz artificial, el efecto que puede hacer en forma dañina también la luz ultravioleta, y las dificultades para conseguir el sueño, las dificultades para enfocarnos. Eso tiene muchísimo que ver con las frecuencias a las que estemos sometiendo nuestro cuerpo. O sea, no es bueno estar tanto tiempo frente al computador. Tenemos que darnos el espacio para tener contacto con el ambiente, o sencillamente dejar de estar tan conectados. Y una de las, por ejemplo, últimamente se están mostrando estudios donde se explica que el estar viendo el teléfono celular en la oscuridad y a veces durante mucho rato está generando una cantidad de problemas, no solamente pues por la dificultad visual, sino que se está viendo mucho cáncer, que eso era muy raro, cáncer en los ojos. Y los estudios están demostrando que tiene que ver con la longitud de onda del tipo de luz azul, se conoce como luz azul, la luz que emanan los equipos como nuestra computadora o el celular. Entonces, pues básicamente vamos entendiendo que para que nuestro fisiologismo, para que nuestra energía biológica esté funcionando, nosotros necesitamos estar conectados a la energía del universo, y esa energía universal que nos llega a través de los rayos cósmicos, del ambiente, de la tierra, del contacto con otros seres humanos, pues tiene una antenita en nuestras células que se llama el ADN, y es a través de ese ADN que nosotros mismos vamos transformando toda la energía, y finalmente se va a empezar a traducir en un proceso que tiene que ver con la función de todos nuestros órganos, de nuestros huesos y de todos los tejidos blandos, nuestros músculos. Y definitivamente cuando empezamos a notar que a pesar de cuidarnos, de hacer ejercicio, de alimentarnos bien, hay procesos que están afectándonos, entonces empezamos a estudiar después lo que son las geopatías, ¿cierto? Las geopatías son esos campos de energía, algunos naturales como el Gorky, que son los puntos de entrecruzamiento de campos energéticos de la Tierra, y que normalmente hoy en día en las licencias, por ejemplo, en muchos países, los arquitectos tienen que tener en cuenta que no se puede construir en ciertos lugares en donde se puedan haber esos cruces de energía, y son energía natural de la que sale del planeta. Sin embargo, también tenemos unas geopatías artificiales, y y hay estudios muy serios y totalmente documentados, donde se muestra que en los sitios que hay antenas, se empezó con las antenas de radio, ¿cierto? Y luego
en todo lo que ha ido evolucionando las antenas de repetición de la telefonía y de todos los medios de comunicación, estos campos electromagnéticos que no vemos ninguno de nosotros, pero que si tuviéramos un visor infrarrojo o ultravioleta, nosotros pudiéramos ver que el ambiente se observa así, lleno de un campo electromagnético tremendamente alterado por la presencia de millones y millones de fotones que están ahí moviéndose y que están generando una afectación directa a nuestro cuerpo físico, con mayor razón con lo que estamos estrenando últimamente con el nuevo sistema de antenas repetidoras de celulares. Entonces, todo este proceso de información en forma de ondas que está llegando a nuestro cuerpo físico, que está llegando a nuestros átomos, pues básicamente lo que está es afectando la energía de nuestro campo electromagnético. Y es por eso que sabiendo que el cuerpo humano está compuesto y está generando energía eléctrica, energía magnética, energía taquiónica, y como lo llaman los orientales, esa fuerza chi, ese prana, esa fuerza de vida universal que está moviéndose permanentemente y que tiene que ver mucho con lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Eso está siguiendo el mismo modelo de geometría que tiene el planeta, ¿sí? Y nuestro cuerpo físico está generando una geometría en forma toroidal, que así se conoce, como la cebolla cuando uno la corta, que ve que son capas sobre capas, sobre capas, sobre capas, pues así también es la energía del planeta, y esta sería la manera como podríamos observar ese toroide en tercera dimensión. Entonces, pues, en resumen, conectarnos al árbol, caminar por las playas, bañarnos en unas cascadas de agua dulce en las montañas, caminar por el césped serían las soluciones para podernos conectar a tierra. Pero afortunadamente la ciencia moderna ahora nos ofrece nuestro accesorio, y este accesorio con este pequeño tamaño que tiene ahora, tiene toda la información y toda la tecnología para estar generando lo que conocemos como energía ionizante, que nos está aportando electrones negativos, o sea, iones negativos. Y esos iones negativos están calibrando y están equilibrando la energía para que nuestro sistema pueda absorber esa información de iones negativos y pueda equilibrar el funcionamiento biológico de nuestro cuerpo físico. Y esto por ahí derecho permite que tengamos más armonía en la forma de poder manejar las ondas cerebrales y de poder orientar nuestros pensamientos, que mejore nuestro nivel de enfoque, nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de salud, y así entonces podamos tener una mejor calidad de vida y podamos compartir con los seres que queremos, con los amigos, con los pacientes y con todas las personas, porque yo sé que en Europa tengo el privilegio de conocer muchos terapeutas que están conectando todo este conocimiento que nos aporta hoy en día la física cuántica, la epigenética, el mismo desarrollo de la neurociencia. Nos están mostrando los tips que necesitamos para que, juntando toda esta información, logremos aportar algo holístico a la vida de un ser humano. Así que, pues básicamente este era nuestro mensaje del día de hoy, y vamos a dejar abiertos entonces los micrófonos para que podamos responder las preguntas, y pues estamos aquí a las órdenes de todos, a aclarar sus dudas y a apoyarlos en lo que más podamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, doctora Marta Lucy. Excelente, como siempre. Todos han comentado que les ha